Y hoy quiero compartirles este tema número 4, que le he titulado el Evangelio detrás del nacimiento de Jesús. El Evangelio detrás del nacimiento de Jesús. Si usted es tan amable y me acompaña a Lucas, el Evangelio de Lucas 2, versículo 10 y versículo 11, para leer estos versículos, se lo voy a agradecer. Lucas 2, 10 y versículo 11. Así dice la palabra del Señor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, buenas noticias de alegría, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Evangelio detrás del nacimiento de Jesús. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias de Dios para el pecador. Esta pregunta que acabo de realizar se le hicieron a un joven que fue pastor de jóvenes y también fue líder de alabanza en una iglesia cristiana, pero en la entrevista que le estaban haciendo se miraba que estaba muy resentido, sobre todo con el falso evangelio de la prosperidad, que por cierto ha hecho mucho daño. Cuando él le preguntaron ¿qué es el evangelio?, él contestó: es una gran mentira. Así contestó, con tatuajes, con aretes ya sobre sus orejas, sus oídos, traía muchas cosas ya en su cuerpo y estuvo dentro de una iglesia cristiana. Y él comentaba: yo le pedí a Dios llorando por muchas cosas, y después de que vi a cantantes cristianos y a pastores cómo manipulaban a las personas para sacarles el dinero, no me hables del evangelio, porque es una gran mentira. La amargura y el resentimiento se notaban en este joven al ser entrevistado. Mis hermanos, la falta de conocimiento de la palabra orilla a las personas a abandonar el cristianismo. Si este joven se dio cuenta de que no era el evangelio el que le estaban presentando o le estaban enseñando, ¿por qué en vez de amargarse no le pidió ayuda en oración al Señor? Porque la predicación de evangelios diferentes no es algo nuevo. Por supuesto, el más popular es el de la prosperidad, que han llevado a un extremo esta verdad, porque Dios quiere que prosperemos también, pero obviamente más en lo espiritual. Pero también existen otros. El de la supergracia, ¿has escuchado del evangelio de la supergracia? Tú sigue pecando como sea, la gracia de Dios cubre la multitud de tus pecados. Al fin, salvo siempre salvo. Pablo le dijo lo siguiente a los Gálatas, si usted me acompaña a esta carta, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 dice: estoy maravillado, dijo el apóstol. En otra traducción se lee: estoy horrorizado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dijo el apóstol, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí estamos viendo al apóstol Pablo preocupado porque los falsos maestros, los judaizantes, habían entrado a la iglesia. Y muchos ya estaban siguiendo sus enseñanzas. Por eso dijo: estoy maravillado.
de que ya se hayan alejado del Señor y estén siguiendo estas enseñanzas. Por eso Pablo aquí pronuncia una maldición de juicio final sobre aquellos que proclaman o reciben un evangelio diferente y les advierte: si ustedes predican un evangelio diferente, si llega un ángel y les anuncia otro evangelio, o si alguien les predica un evangelio diferente, él dijo: sea maldito. Mire, hermano, aquí podemos comentar que nosotros podemos diferir en doctrinas secundarias, pero solo hay un evangelio. Así que si alguien comienza a pervertir o torcer el evangelio, nosotros no tenemos que permitirlo. Ahora, si usted va conmigo al libro de Romanos para estudiar un poco sobre el significado del evangelio, verá de lo que se trata este evangelio. El único evangelio, no hay otro. Romanos capítulo 1. Mientras usted abre su Biblia, el libro de Romanos es uno de los libros más interesantes y cautivadores de la Biblia y enseña abundantemente sobre el evangelio. Del capítulo 1 al capítulo 3 se nos habla sobre el poder del evangelio y la condenación del hombre. Y ahí podemos encontrar frases extraordinarias que escribió el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, como las siguientes: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es lo que dice Romanos 1:16. Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3:10, versículo 11 al 13, 10, 11 y al 12, perdón. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12 dice: todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si usted va a Romanos 3:23, dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solamente en esos 3 capítulos encontramos temas muy importantes sobre el evangelio. Del capítulo 4 al versículo 5, Pablo toca los temas de la justificación y de la salvación por fe, que son columnas vertebrales en el evangelio. En los capítulos 6, 7 y 8, Pablo nos habla de las obras que producen la fe, la verdadera fe del verdadero creyente, después de recibir el evangelio. Y estas obras se deben demostrar en nuestras vidas caminando en santidad y en orden delante del Señor, en obediencia. Porque, mis hermanos, hay quienes según viven en santidad, pero están en un total desorden en sus vidas. Con decirle que algunos cristianos tienen años viviendo con una persona y ni siquiera se han casado por el civil. Pero es que ya me casé delante del Señor y eso es lo que importa. No. A ver, trate de ir a Estados Unidos. No, pues es que el Señor está conmigo y me va a ayudar. Y estoy bien delante del Señor. Y yo sé que cuando pase allá a inmigración me van a dejar pasar porque soy cristiano y amo a Dios. Le van a pedir el pasaporte y la visa. ¿A dónde va? Le van a decir: ¿a dónde va? No, es que soy cristiano, es que soy pastor. Sáquese de aquí, pastor. Van a decir: no, sea lo que sea. Las escrituras, ¿para qué sirve un papel? Es que ¿para qué sirve el papel? Dicen los jóvenes de verdad que no se quieren casar. Dicen en nuestro rancho: mejor me arrejunto. Peor, ¿no? Cuando le preguntaron a uno cuál era su estatus civil en inglés, y dijo arrejuntated. I am arrejuntated, dijo. No, hermanos, no. Tenemos una autoridad también aquí terrenal.
Y también Romanos toca eso, sobre el respeto a las autoridades. Muchos piensan que viven en santidad, pero andan en un completo desorden en sus vidas. La ocasión que les compartí acerca de las deudas, cristianos que levantan sus manos, lloran y saben la Biblia de pe a pa, como decimos, pero le deben 500 pesos a otro hermano desde hace 5 años. No me hable de su teología, páguele a su hermano, viva en orden. El libro de Romanos es un estupendo tratado doctrinal, pero es muy difícil de entender si no somos empáticos con el escenario específico de la iglesia de Cristo en Roma. Dicho de otra manera, como decimos coloquialmente, necesitamos ponernos en los zapatos de los cristianos en Roma para entender. Pablo no se sentó un día y decidió escribir un manual de doctrina teológica. Él no escribió esta carta para confundir a los hermanos. En su mente no estaba el problema de los escogidos para salvación y los escogidos para condenación. Porque algunos han tomado esta carta para apoyar su postura teológica e inclusive han dicho, esto es terrible, yo lo escuché de uno de ellos, que Pablo era calvinista. ¿De dónde sacaron eso? No lo sé. Nada más errado que eso, mis hermanos. Es una pésima teología, pésima. Pablo escribió una carta dirigida a una iglesia específica para que ésta supiera cómo hacer frente a ciertos problemas que estaba enfrentando. Pero leamos los primeros versículos de este libro para entender un poco más sobre qué es el Evangelio. Romanos 1:1. Vaya conmigo ahí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Como en todas las cartas, este escritor comienza presentándose de una manera muy educada. Él es Pablo. Mire, hermano, he estado meditando, aquí quiero hacer un paréntesis sobre las próximas enseñanzas, Dios mediante, y yo he visto una gran necesidad, primero en mi persona, créame, no es porque lo he visto en alguien más. Cuando yo leo la palabra, estudio la palabra, es un espejo donde yo me reflejo también. Pero el Señor ha estado hablando de que nosotros como iglesia necesitamos educación cristiana. Necesitamos ser educados, ser amables, ser respetuosos con todas las personas. Buenos días, ¿cómo está? Un saludo. Muchas ocasiones cuando nosotros estamos platicando con una persona, no tenemos la buena costumbre de mirar a los ojos, ¿se ha dado cuenta? Quizás algunos lo tienen, otros no. Pero a veces estamos hablando, sí, volteamos la mirada para todos lados. Sí, como te decía, sí. Y esa educación la encontramos precisamente en la persona del Señor Jesús. Y mirándole, le amó al joven rico. Él miraba a los ojos. ¿Cómo trataba a las damas? Con mucho respeto. Entonces, hay una gran necesidad de que nosotros como cristianos seamos educados, de que a los niños se les enseñe, se les instruya. ¿Para qué es la palabra? ¿No dice que para instruir también? ¿Para enseñar? Niños ordenaditos, que salgan y todos en orden. Qué maravilla ver a los niños en orden. Era un paréntesis, pero aquí Pablo se presenta con mucha educación y les dice, yo soy Pablo. Y en primer lugar dice, yo soy un cristiano, un siervo de Jesucristo. La palabra siervo aquí literalmente significa doulos en el original, esclavo. Pablo, como cualquier cristiano, tiene un Señor. También nosotros tenemos un Señor, lo cual nos habla de que era un hombre que estaba bajo autoridad. Esto es muy importante, hermano, vivir y servir bajo autoridad. Hace algún tiempo
Yo me encontré una persona que llegó a aquella iglesia que conocía bastante la palabra. Honestamente yo no sabía cuál era la intención de su visita. Pude platicar un momento con él, un hombre grande de edad que conocía la palabra y que de cierta manera quiso exhortarme. Pero cuando yo le pregunté quién era su pastor, no me supo decir quién era su pastor. No, es que estuve en México, es que ahora estoy acá y como que quiero enseñarles también la palabra y estoy abriendo mi grupo. Como en alguna ocasión también en la otra iglesia que estaba, llegó una persona que seguramente conocía de la palabra y me dijo, yo siendo líder de jóvenes, me dijo, oye, quiero darles enseñanzas. Yo sin conocer este principio, le dije, es que yo no puedo dejarlo enseñar, hable con mi pastor. Así andan muchos, sin un pastor. ¿Por qué? Porque no les gusta servir bajo autoridad. Pablo, como cualquier otro cristiano, vivía bajo autoridad, era siervo de Jesucristo. En segundo lugar, Pablo fue llamado para ser apóstol, enviado. Aquí es importante decir que Pablo no se puso como apóstol, Dios lo llamó. Si usted va conmigo a Gálatas 1:1, dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y como les he mencionado, usted puede estudiar 5 años de teología, ir a otro instituto, y eso no significa que después de que terminó usted ya va a ser pastor o va a ser un apóstol. No, porque Dios es el que nos llama. Qué bueno que se pueda preparar. No. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Un llamado directo de Dios. Aquí surge una pregunta, hermanos. ¿Pero por qué el Señor llamó a Pablo para que fuera su apóstol? La respuesta es, para que fuera apartado para el evangelio. La palabra que se traduce apartado significa ser alejado y llevado aparte de todo lo demás. Pablo fue apartado para difundir el evangelio, para cumplir con este objetivo primordial. Con el fin de lograrlo, Pablo trabajó como esclavo toda su vida, pero también se gozó en este encargo durante toda su vida. Para Pablo, este evangelio era tan estupendo que él estaba dispuesto a separarse de cualquier cosa, riqueza, elogios, amigos, etcétera, con el fin de ser fiel a su llamado. Pero ¿qué es este evangelio por el cual Pablo estaba dispuesto a gloriarse en ser un esclavo? ¿Qué tenía este evangelio que lo hacía tan atractivo para el apóstol, que a él no le importaba perderlo todo con el fin de compartirlo? Aquí es pertinente que respondamos a la pregunta, ¿qué es el evangelio? Evangelio significa literalmente buen heraldo. En el primer siglo, cuando los emperadores vencían a sus enemigos en un campo de batalla lejano, lo que hacían era enviar heraldos para declarar su victoria, su paz y su autoridad. Dicho de manera más sencilla, el evangelio es un anuncio, una declaración. El evangelio no es un consejo para seguir, es una noticia, una buena noticia acerca de un suceso. Vayamos al versículo 2, Romanos 1:2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que es lo que se nos explica en la genealogía en Mateo 1. Mire, hermano, el evangelio tampoco es nuevo. Más bien Dios, por medio de sus santos profetas, ya había prometido el evangelio en las sagradas escrituras. Todas las escrituras apuntan hacia este anuncio. En nuestra primera enseñanza hablamos acerca de las profecías del nacimiento del rey. ¿Recuerda? Así que las escrituras son el andamio firme donde Pablo
se coloca, se para ser el heraldo de Dios. Ahora, ¿cuál es el contenido del Evangelio? El contenido del Evangelio es el Hijo de Dios, es Jesús. El Evangelio se centra en Cristo, trata de una persona, no de un concepto filosófico, no trata tampoco de un concepto teológico, tampoco trata de una religión, se trata de una persona, de la persona más extraordinaria que ha existido en este mundo, el Señor Jesucristo. Amén. Se trata de Él y no del hombre, no de lo que usted cree o lo que yo creo. Se trata de una persona. Muchos se pierden debatiendo en tantas cosas. Se trata de Jesús. Así que cuando usted presente el Evangelio, presente al Señor Jesús. No diga, soy de esta iglesia y que nosotros creemos esto. No, presente a Jesús y dígale a la gente, Jesús lo ama y murió por sus pecados. El Evangelio es una declaración acerca del Hijo de Dios, quien se hizo semejante a los hombres y tomó forma de siervo, quien cumplió las promesas de la Escritura porque fue del linaje de David, el descendiente de David. Porque Dios le había prometido a David que de su descendencia nacería el supremo y definitivo Rey universal, el Cristo. Lucas 2:10, versículo 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, buenas noticias de alegría, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mis hermanos, como les dije previamente, el Evangelio no es un consejo para seguir, es una noticia, una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia de gran gozo que recibieron los pastores? Que en la ciudad de David nació el Salvador del mundo. Nunca perdamos de vista que el propósito principal de la primera venida del Señor Jesús era salvar a los pecadores de la condenación del infierno. De hecho, el ángel que se le apareció en sueños a José le dijo, recibe a María, porque él la quería dejar secretamente, dice la palabra. Yo me hago muchas preguntas de la Biblia, no sé usted. ¿Cómo se dio cuenta que estaba embarazada? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Puede ser? También, hay muchas, porque también recuerde que cuando el ángel se le presenta a María, le da el aviso directamente a ella. Y después se va con su prima Elizabeth. Su prima Elizabeth para ese entonces ya tenía 6 meses. Y se queda 3 meses con ella. Donde podemos encontrar, digamos, las respuestas en estos pasajes que estamos viendo, ¿no? En Lucas 2, si no me equivoco, y en Mateo capítulo 1. Él quiso dejarla secretamente porque ya estaba embarazada. Él se dio cuenta. Entonces se le aparece un ángel, que posiblemente era el ángel Gabriel. En algunas ocasiones se da el nombre y en otras no. Y le dice, no la dejes, recíbela como tu esposa. Y él creyó. Y le vas a poner un nombre, le vas a llamar Jesús, que es la versión griega del nombre hebreo Yeshua, que significa Dios salva. Entonces recuerde, la primera venida de nuestro Señor Jesús tiene el propósito principal de rescatarnos de la condenación del infierno. No para hacernos ricos, no para restaurar nuestro matrimonio, no para sacarnos de las drogas, no. El Señor nos quiere salvar de la condenación del infierno. Amén. Ese es el principal propósito de su venida. Jesús nació para salvarnos. Sí, mi hermano, Jesús vino por usted y por mí. Todos estamos perdidos, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Todos hemos pecado delante del Señor y merecemos justamente estar fuera de la presencia de Dios.
eternamente. El mismo apóstol Pablo escribió: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Levante su mano quien no ha pecado. Ya como que la quería levantar la hermana acá, ¿verdad? Digo, yo pastor, en ese momento por mentir, fuego, ¿no? No, que se crea. Los boanerges, ¿no? Somos muy boanerges, muy... No, todos hemos pecado. Con nuestra mente, con nuestra boca, que a veces tenemos que frenarla, hablamos, pero sabroso y bonito. Algunos se la tienen que cortar porque la tienen bien larga, de verdad, en serio. Es como un fuego que incendia los bosques, ¿no? Y por ahí andan algunos que sí les gusta bastante. Todos hemos pecado. Pero cuando toda era oscuridad de nuestras vidas, la luz del Evangelio resplandeció. Mateo lo dijo en estas palabras: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y estas palabras Mateo las liga al primer mensaje de Jesús cuando comenzó su ministerio. Mateo 4:16 está ligado, está ensamblado con el siguiente versículo 17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. He nacido en ese pesebre, he crecido, y ahora a los 30 años les traigo un mensaje: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Fue su primer mensaje del Señor Jesús. Aquí encontramos que el Señor predicaba la buena noticia anunciando el arrepentimiento. Y a veces esto puede sonar duro, hermanos, fuerte. Pero como dijo cierto hombre, es mejor herir o lastimar con la verdad que matar con la mentira. Imagínese que usted llegue en una ocasión con el médico, usted está siendo tratado de una enfermedad, el médico se da cuenta de que usted tiene un cáncer terminal, posiblemente, y que puede tener un proceso para recuperarse. Pero el médico, como es muy buena onda y como le ama mucho, no le dice que tiene cáncer. ¿Cómo lo tomaría usted? Yo sé que cuando le diga la noticia así, fríamente, le va a caer en el corazón como algo que no esperaba. Y posiblemente se desaliente, se desanime. Pero es mejor que sepa. Porque todavía puede pasar por el proceso y quizás salvarse. Pero si no le dice, tenemos que decirle a las personas que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. Aquí está el primer mensaje del Señor Jesús. Este mensaje del arrepentimiento, que por cierto en muchas iglesias cristianas está empolvado, no se habla del arrepentimiento. Ya no le digas pecado, ya no lo llames pecado, di que fallaste. Ya no le digas pastor, dile director, conferencista. Qué terrible, hermanos. Hoy necesitamos predicar el arrepentimiento para que las personas nazcan de nuevo, porque la única manera de limpiar el pesebre es con un arrepentimiento genuino delante del Señor. ¿Quiere nacer de nuevo? ¿Quiere que Dios nazca en su corazón? Necesita arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios con todo su corazón. Detrás del nacimiento de Jesús, Dios le está hablando a todo el mundo que ha llegado el Salvador del mundo. Y al mismo tiempo, su sombra nos anuncia que todos necesitamos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre honorable, muy preparado,
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te entiendo, Jesús. Y conocía la palabra. Era una persona preparada, pero se encontró con el Señor Jesús, el maestro de maestros, nuestro maestro de gran conocimiento. ¿Cómo es posible que yo vuelva por segunda vez al vientre de mi madre y nazca de nuevo, Jesús? No puedo entender eso. No te estoy hablando de eso, Nicodemo. ¿Cómo vas a entender las cosas espirituales si no entiendes las terrenales? Wow, imagínense que el Señor hubiera hablado cosas espirituales en su tiempo, nadie le hubiera entendido. Por eso Él era muy sencillo en enseñar la parábola del sembrador. Y como Él estaba acostumbrado a vivir con las personas de clase baja, lo podían entender. La parábola de la cizaña, de la semilla, y ellos podían entender. Porque Jesucristo nuestro Señor trabajó muy duro para obtener el pan diario. Su familia, José y María, eran de clase baja. Él trabajó como carpintero. 6 meses se iba como campesino y otros 6 meses a construir casas. Y tiene una condición bárbara para caminar. Tan solo de Galilea, donde se movía a otros lugares, 6 días de ida y de regreso, caminando. Tenemos que entrar al mundo de Jesús para conocerlo. Él era muy delgado también, muy sencillo, comía un pescadito, lo que él podía comer. Nuestro Rey humilde, nuestro Señor Jesús. Qué ejemplo, ¿no? Pues nuestro Señor le estaba dando una enseñanza, una cátedra a este hombre, a Nicodemo. No puedes ir al reino de Dios si no naces de nuevo, Nicodemo. No puedes ni verlo. Si no nacemos de nuevo, hermanos, no podemos entrar en el reino de Dios. No importa cuánta Biblia usted conozca o cuántos años ha asistido a una iglesia cristiana. Si usted ya nació de nuevo, eso significa que el Señor ya nació en su corazón, que la Navidad ha llegado a su vida. Amén. ¿Hace cuántos años llegó la Navidad a su vida? A ver, 5 años. A ver, levante su mano. Ay, mire, coincidió, ¿no? 10, 15, 20. Ya no le sigo porque después revelamos aquí cosas muy privadas. Detrás del nacimiento milagroso del Señor, podemos ver que para nacer de nuevo necesitamos un milagro de Dios. Así como nadie puede nacer físicamente por sí mismo, ni tampoco hicimos nada en ese nacimiento, o usted pidió nacer. No hicimos nada. Llegamos a la existencia por voluntad de Dios y aquí estamos, somos creación de Él. Bueno, tampoco nadie por sí mismo puede nacer espiritualmente. Necesitamos del poder del Evangelio. Mire, la obra del nacimiento o de la regeneración es sobrenatural, es misteriosa y espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Solo Dios sabe quién será el próximo en que va a nacer de nuevo. Cuando menos lo pensemos, el poder del viento, entiéndase el Espíritu Santo, puede soplar sobre las vidas convenciéndolos de sus pecados. Es una obra misteriosa. ¿Cómo llegó con usted? De repente llegó y caímos quebrantados delante del Señor. Pero es que esa persona es muy dura. Por eso es el poder del Evangelio, porque es poderoso. ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre duro, Pablo, iba a entregar su vida al Señor? Pero de una manera sobrenatural, Cristo se presenta delante de él. ¿A quién persigues? Me estás persiguiendo a mí, Pablo. Estás persiguiendo a la iglesia.
Y ahí cayó rendido el apóstol Pablo. Lo tocó el Señor con el poder de su Espíritu Santo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Somos nacidos del Espíritu, por voluntad de Dios y no por voluntad humana, como también dice la palabra. Año tras año, prácticamente todo el mundo se reúne para celebrar la Navidad, ¿sí o no? Y parece que el verdadero significado de la Navidad está como escondido. En un mundo tan consumista, donde todo es comida, viajes y regalos, es de suma importancia ver el pesebre donde nació el Rey humilde, que vino a este mundo para dar su vida por todos nosotros. Este es el núcleo de la Navidad, este es el corazón de la Navidad. Jesús nació y vino a este mundo para rescatarnos del infierno. Mi hermano, por tal razón vaya y proclame como los pastorcitos la buena nueva de gran gozo, que Jesús vino a este mundo a nacer para salvarnos. Amén. Dios envió a su Hijo amado a este mundo, quien nació en un pequeño cajón donde comían los animales, que seguro olía muy mal, porque la Escritura dice que no había lugar para ellos. Esto es muy asombroso, porque las Escrituras dicen que la tierra ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Entonces, ¿cómo fue posible que un pequeño cajón fuera la habitación para el Dios eterno? Pero vayamos más allá. ¿Cómo es posible que un Dios santo, 3 veces santo, eterno y glorioso, habite en nuestro pesebre, entiéndase, en nuestro corazón? Honestamente no lo sé. Lo único que puedo decirles es que Él nos amó y se entregó por nosotros. Este Rey de reyes y Señor de señores. Por lo cual el nacimiento del Salvador es una gran noticia de gozo. Es la mejor noticia que usted puede escuchar, que cualquier otra persona puede escuchar, porque el Señor mostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El ángel les dijo a los pastores: les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Vayan. Y fueron corriendo los pastores. Y esta es la señal: lo van a ver envuelto en telas y en un cajón donde comen los animales. Y así lo encontraron. Mis hermanos, que el Salvador llegue a nuestro corazón es la más grande de todas las alegrías. La salvación de un pecador es motivo de gran gozo. Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador, por uno solo, que se arrepiente. Ahora, estas palabras las dijo el Señor en el contexto de las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida. La parábola de la oveja perdida termina con los siguientes versículos. Lucas 15:5 al 7. Y cuando la encuentra, a la oveja perdida, la pone sobre sus hombros gozoso, dice el Señor aquí en la palabra. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La parábola de la moneda perdida continúa con la misma línea, con el mismo tema del gozo por encontrar algo perdido. Y dice así: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la moneda o la dracma que había perdido. Pero aquí no termina la enseñanza sobre el gozo, porque el Señor después enseña la parábola del hijo pródigo. El padre, al ver a lo lejos a su hijo, se puso tan contento que corrió hacia él. Eso lo expliqué. Que se levantó,
su vestido. Pero ¿qué está haciendo ese hombre? ¡Qué vergonzoso! Decían los que miraban al padre, pero no me interesa, estoy muy contento. Se subió los vestidos para correr hasta su hijo. Y dice la palabra que lo besó y lo abrazó. Porque este es mi hijo, que estaba muerto y ahora vive, que se había perdido y ahora es hallado. Mire, hermano, la creación angelical y Dios mismo se gozan de ver a hombres y mujeres rindiendo sus vidas en arrepentimiento. La creación angelical se queda wow, porque un ángel quisiera venir y predicar el evangelio, pero no puede. Nosotros sí tenemos esa comisión, pero los ángeles únicamente se quedan desde el cielo. Wow, la sangre del Cordero está limpiando de pecados a este hombre que era un mentiroso, que era duro de corazón, que era tal, a esta mujer que le decían la samaritana, también, a una mujer adúltera. La sangre del Cordero está limpiando a esta mujer. La misma creación angelical se queda asombrada ante el milagro de todos los milagros que podemos recibir en este mundo. La entrega de un pecador hacia Dios, volviéndose a Dios. Hay imágenes extraordinarias de cuando las personas le entregan su vida a Dios. Hace yo años vi a un hombre que se miraba duro en una aldea lejana, vestido con su atuendo que usa en la sierra, por ejemplo, llorando, hermano. Tú ves una persona y dices, wow, gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres. Hay mucho gozo, hay mucha alegría. Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, y los peros de Jesús hay que enmarcarlos. Cada vez que usted vea un pero del Señor, quédese ahí, porque es algo muy importante. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Amén. Entonces, hermana Maru, pásele. Ahí va a estar el ángel Gabriel. Vamos a buscar ese nombre. No me lo sé completo, Se encuentra en el libro de la vida. El ángel Gabriel va a estar allí. Quizás Pedro no, porque él tiene las llaves las llaves de los cielos, dicen. ¿Se encuentra? Sí se encuentra. Gloria a Dios. Y así con cada uno de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Aquellos familiares que ya no están con usted y que le entregaron su vida, que fueron limpiados por la sangre del Cordero. Pásele al gozo de su Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dele un aplauso al Señor. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Eso es lo más grande. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, buenas noticias de alegría. El Salmo 30, versículo 11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, escribió David, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Y cómo no debemos de alabarlo? ¿Cómo no debemos de exaltarlo a nuestro Rey Jesús, nuestro Rey humilde? Otra versión dice, tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría,
para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias. Mis hermanos, en estas fechas muchas personas encuentran alegría en las cosas materiales, pero siguen vacíos porque no tienen a Cristo. No ha llegado la Navidad a sus corazones. Otras personas se deprimen mucho, que hasta piensan quitarse la vida porque no tienen a Cristo. Nunca usted les diga que se quiten la vida, porque también eso es una pésima teología. Fuiste a la iglesia 3 años y después te apartaste. No importa, si te quitas la vida, te vas con Dios. Nunca les diga eso, porque en estas fechas la gente se deprime mucho. Gente en la calle que no tiene un lugar para comer. Si usted va con eso, imagínese, esa no es una buena noticia, es una pésima noticia. Pésima noticia. Dígale que el Señor le ama, que Él dio su vida por él, por ella, que vino a este mundo a rescatarlo, a dar su vida por él, y que lo único que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, y que si él se acerca con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo echa fuera, que lo va a abrazar, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. El salmista David escribió: tú, Señor, cambiaste mis tristezas en alegría. Solo tú, porque solo Cristo hace al hombre feliz. ¿Ha escuchado ese corito? Solo Cristo hace al hombre feliz. Yo le comentaba a una persona que si un hombre multimillonario tuviera un entendimiento de la riqueza que representa estar en Cristo, en la mejor posición en la que podemos estar, tenga por seguro que él o ella dejaría todo o lo cambiaría todo por Cristo, la perla de gran precio, la piedra escogida y preciosa para aquel que cree en Él. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.